Sí, córtala. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. El Benito Sabanero va Estaba camino pensando de lo 24 de mismo. diciembre de 2025. Estamos con Cassandra y estamos con Álvaro Ajá. Aróstica. Y la Cassandra, como buena consumista que es, Ti, 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 ti. está esperando el regalo de esta noche. ¿Qué le pediste al Él, viejito Pascuero, querida Cassandra? no te lo puedo decir todavía, Ah, Felipe. Sí, ok. sí. ¿Es Pero, para mayores de edad? pero, Todavía no lo sí. compra. Ya, sí. ¿Usa pilas? No, Ah, está por no, llegar, ya, está por llegar. pero pediste La algo. aduana me lo retuvo. No, La estás aduana te loco. lo retuvo, claro, me tincaba, claro. Sí, que le faltaban papeles, dijeron. Y yo, no, pero ¿cómo? Si tiene visa, dije yo. Pero ¿cómo? Está en Tiene visa, cuarentena, me claro. dijeron. Y yo, no, pero déjemelo entrar, no, y que lo voy a usar ahora. Me dijeron que no. Pero Ah, bueno, ahí te cuento, ahí te cuento. Próxima ahí te semana te cuento, ya. informo. ¿Y usted, Alvarito, usted pidió su paquetito, alguna cosa en especial o usted es un tipo más No, nada. bien, Yo ya, soy muy austero, como diría Cast. No, muy austero? Ya, Mira, no, yo hace lo su único que cama. quería era terminar la U. ya. No, Terminar está la Y si bien, ya te carrera. llegó. pero tú eres Claro, austero, pero le podéis pedir un regalo a alguien que no sea austero. claro. No, nada. Ya. ¿Y dónde pasa Navidad, Alvarito? A lo mejor estoy haciendo preguntas muy íntimas, pero... En Copiapó, la Ah, familia. con sus padres. Sí, sí, con mis padres. Usted que es un tipo tan reservado, Álvaro, eh, ¿alguna polola por allá? Ojalá. Pero Felipe, pero Ojalá. Felipe. ¿Ah? ¿Usted se está No, candidateando, Alvarito? Puede ser. Uno nunca sabe quién ve este programa, ¿eh? Mira, ¿viste? mira, Y uno tú nunca sabe. espantándole el ganado, pues Felipe, ¿cómo le preguntáis? No, pues, pero Si al el revés, hombre pues yo estoy tratando como de ayudarlo. en Bueno, Copiapó, bueno, en fin. ¿qué les parece esto de la visita del presidente electo José Antonio Kast a Ecuador, Perú, en fin, por este tema del corredor humanitario, por Humanitario. el tema de la migración? Y bueno, ha hecho cosas ya el presidente electo, Mm. más allá de que resulten o no resulten, en fin. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Y si es que esto ¿cómo hacer para que no quede como una buena idea? Porque lo es. ¿Cómo hacer para que no quede solo como una buena iniciativa? Que lo es. Y que se traduzca o se concrete en algo un poquito más a largo plazo. Cassandra, Álvaro. Sí, mira, yo estoy muy navideña, te digo, ¿ah? Yo quizás estoy demasiado navideña, pero me gusta, estoy contenta y me gusta que se note que este es un hombre que llevaba 10 años esperando ser presidente, porque aquí no se nota que no está improvisando, como que aquí había un plan claramente trazado, una idea, una señal que mandar. Da lo mismo, no, no es que dé lo mismo, pero es que es muy importante mandar las señales correctas y en el tiempo correcto. O sea, acordémonos que este hombre ganó la elección hace 10 días. Eso es nada, eso es muy poco. Y ya está viajando por el mundo, ya está tratando de que esta cosa funcione. eh, y además nos pone de vuelta en algo que yo, y aquí sin tirarle mucha mugre, digamos, al gobierno actual, porque para qué estamos navideños, qué tanto. Eh, pero volvemos a tener un presidente electo, imagínate, todo, recién electo, eh, que le da a la diplomacia la importancia que realmente tiene. O sea, si el presidente electo es capaz de construir estas relaciones con Ecuador y con Perú, particularmente Ecuador, un país tradicionalmente amigo nuestro, sería fantástico, po. Chita que sería bueno, en lugar de estar como Boric, no sé, culpando sus atrasos al rey de España, ¿y para qué vamos a nombrar toda la lista? Si total, esto ya lo hablamos muchas veces. Así que yo estoy esperanzada, fíjate, me estoy permitiendo tener esperanza, cosa que no es algo que yo haga habitualmente. Así me gusta y no me asusta. Yo creo que pudiera funcionar en algo bien. A ver, ponerle juicio a realidad, ¿se van a ir 350.000 personas mañana? No, no, y probablemente tampoco 100.000. Pero chita que estaría bueno que los delincuentes que pillen o los que estén de aquí en adelante cambia la mano y cambia en el fondo lo que se proyecta para adelante. Ya con cerrar la llave estaría bastante bueno. Ahora, le agrego otro elemento, Álvaro, a lo que estamos hablando con la Cassandra. El nombre de Francisco Pérez Maquena, gerente de Quiñenco,
que ha generado harto revuelo porque, eh, bueno, por lo que yo estuve averiguando y por lo que le escuché al gran Ascanio Cavallo, eh, se filtró eso desde el propio comando de José Antonio Kast, que son esas típicas filtraciones que los Mm. periodistas denominamos globo sonda, que en el fondo Ups. filtremos un nombre y veamos qué Claro, reacción provoca. Si es una buena reacción, claro. seguimos, si no, no tanto. Yo conozco a Francisco Pérez Maquena, lo conozco bastante, y creo que es un pésimo nombre para canciller. Yo creo que la Cancillería necesita un tipo que tenga muñeca en Mm. relaciones internacionales, no en temas económicos, porque en temas económicos tú puedes pedir acercar gente del mundo de la empresa y te va a ayudar igual, pero un canciller requiere muñeca. No voy a hacer muchos ejemplos, pero el último lo voy a ocupar. El último canciller, Alberto Van Claveren, un tipo que se ha dedicado toda su vida a la diplomacia, y él vino a corregir, creo, una situación con la anterior canciller, que Mm. si bien tenía pergaminos, que si bien tenía un historial, bueno, ocurrieron algunas situaciones que llevaron a que el presidente Boric eh, acudiera a la, comillas, vieja escuela. Yo sé que hay críticas respecto al cuerpo diplomático chileno, siempre van a haber, pero yo no sé si ese sea el nombre, porque yo creo que si hay tres áreas que son fundamentales, particularmente en este periodo presidencial: Cancillería, Ministerio de Seguridad, que todavía no hay ni un nombre, y Hacienda. Tú me vas a decir, oye, la media novedad, porque vos dijiste los tres ministerios más importantes en todos los gobiernos de Chile. Por cierto, pero particularmente Mm. ahora, por el tema de la migración. Don Alvarito. Y está entretenido lo que está haciendo Kast porque para mal del presidente en ejercicio lo dejó en segundo plano. Y creo que es malo para Boric, se ve feo para la institucionalidad que una persona que aún no está en ejercicio se robe toda la agenda y aparezca prácticamente como un líder en Latinoamérica y sea capaz de hacer puentes en, bueno, también hay que tener en cuenta que son países con un color más cercano a acá, pero de que el tipo está haciendo algo y se está notando. Eh, Mm. Creo que es importante esto del corredor, la reunión con Bachelet también. Creo que José Antonio ha sido muy humilde en el hecho de asumir el rol que va a cumplir dentro de los próximos 4 años. Yo me esperaba un cast mucho más, eh, no sé si canchera es la palabra, pero un poco más egocéntrico como cuando lo vimos en sus inicios con Acción Republicana, de salir a enfrentar esto a los zurdos, como algo tenía Bolsonaro, Milei, pero está siendo muy humilde con el cargo. Eh, Mira, a Maquena no lo conozco, no sé cuál es su trabajo, pero la danza de nombre igual está interesante porque también aparece, no sé, Johannes Kaiser, que yo creo que no debería tener un cargo en el gobierno de Kast porque, Ah, no, no, pero yo hablaba de Cancillería, sí, no de sí, otros ministerios. No. sí, pero no sé, a ver, no sé si tienen los pergaminos. Por ejemplo, a mí Kaiser no debería tener ningún cargo porque no tiene los pergaminos. Sería más bien devolver un favor político, reconocer que tiene un bolsón de votos relevante, pero si yo pongo a un tipo como Maquena, que hasta donde sea economista, ingeniero comercial, y pongo a Kaiser, que hace lo único que ha gestionado, podríamos decir que es un canal de YouTube dentro de los últimos 4 años, eh, yo creo que hay una diferencia en eso. Quizá Cancillería sea más relevante para cierto tipo de personas, o sea, para cierto tipo de cargo, pero no sé, hay que verlo. Bueno, eso es interesante lo que dice Álvaro Casandra, porque de los temas también, pequeño paréntesis, tú dijiste algo que es súper relevante, creo yo, Álvaro, no sé si tú estás de acuerdo, Casandra, que al final, cuando tú logras imponer la agenda, Mm. que los temas los impones tú, los pones tú sobre la mesa y se habla de eso es un triunfo para cualquier gobierno Epo. o gobierno electo, en este caso el de José Antonio Caz. ¿Por qué? Porque los No, temas que él ha instalado
o su equipo ha Mm, instalado, de eso se ha hablado. Por exacto. ejemplo, sería bueno que vivieran la moneda. Ahí tú tienes un ejemplo. Claro. Se hablaron varios días sobre ese tema. Entonces, ha ido de alguna manera avanzando y yo creo que el error no forzado fue el tema de la motosierra y no por lo... A mí no me interesa lo que haga Milei, es que él, y está ese video, cuando entra, lo saluda, él se refiere a la motosierra. Él, solito, nadie le dice. Y rápidamente salieron a corregirlo. Entonces, la velocidad del error no se quedan pegados, no, que la prensa, no, que la oposición, no, 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 Mm, no. ¡Pum! Zafaste. Y a otra cosa mariposa. Y yo creo que en eso han dado bien. Ha sido rápido e instalado ciertos temas. Ahora, vuelvo a lo que decía Álvaro Casandra. Uno de los nombres, por cierto, que genera, para bien o para mal, comentario al menos, es la eventualidad de que sea ministro y sea nombrado Ministerio de Defensa eh, al, eh, al líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Y hay algunos que, bueno, lo leen como una manera de irse por dentro para ser quien tome el testigo de José Antonio Caz para el siguiente periodo presidencial, o por fuera, es decir, hacerla de Cast, que Cast nunca quiso mm, participar del gobierno de Piñera, nunca quiso una primaria en el gobierno de Piñera, y mira dónde llegó. claro, ¿Cómo lo ves tú? exacto. Sí, mira, es interesante eso porque Johannes Kaiser fue diputado estos últimos años, estos Sí, últimos claro. 4 años, que es bastante más que el currículum que tenía Michelle Bachelet cuando asumió el Ministerio de Salud, por ejemplo, que había sido concejala y había trabajado como médico antes. Entonces, y bueno, si vamos a las credenciales, yo creo que después del gobierno de Boric, aquello, las credenciales está un poco, yo no creo que sea un punto tan interesante como para debatir. Yo creo que ese mito o ese fantasma ya murió. ¿Ah? Yo creo que ya no estamos en esa. O sea, tenemos un presidente que no terminó su estudio. Bueno, Johannes Kaiser tampoco. Ok, fin. No hay mucho más que comentar al respecto. Ahora, el Partido Nacional Libertario llegó cuarto, después de Parisi, que no es amigo de Cast, y antes de Chile Vamos, que llegó quinto. Entonces, desde el punto de vista político, tal vez no Johannes Kaiser, pero yo creo que Cast sí tiene que hacer esa gente que después, en su totalidad, prácticamente como el 92%, votó por José Antonio Cast. O sea, en el fondo, desde el punto de vista político, él no puede. Claro, a lo mejor a la gente más nostálgica del cast de 2017 le gustaría que el hombre fuera más duro y entrara pateando la puerta, qué sé yo, pero el hombre no va a tener al frente una posición voraz. Yo creo que nadie a esta altura puede contarse un cuento respecto de una cosa diferente. Entonces no puede hacerse como demasiado, poner remilgo, arriesgar la nariz, no, va a tener que, bueno, la política es el arte de lo posible también, po. Va a tener que poner una linda cara y sonreírle a demócratas, amarillo, Chile vamos, completo, nos guste o no nos guste, nacional libertario. Y la gente que apoyó Kass va a tener que entender un poco eso también, porque en el fondo este se planteó como un gobierno de emergencia y de unidad también. En el primer discurso Kass lo dijo. Y eso va a significar que a veces va a hacer cosas como acercarse a la señora Bachelet, que va a tener muy poco contento a ciertos sectores de Chile Vamos y ciertamente a Nacional Libertario, y en otros momentos va a hacer otras cosas que le guste más a los otros. Pero yo creo que Cast lo que nos está mostrando, que es una cosa que yo siempre he dicho de respecto de Cast, es que es un hombre que aprende. El hombre aprendió después de cada una de sus derrotas electorales. Aprendió, corrigió y mejoró. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahora es justamente eso. Y como decías tú, es muy llamativa esta cosa, la cintura que está mostrando, porque claro, podría quedarse pegado como en las pequeñas polémicas que ha tenido a lo largo de estos 10 días, en que ha dominado absolutamente la agenda, pero no, chun chun, sacudón y nos seguimos para adelante. Y ya estamos en otra cosa ¿Sí? y de nuevo marcando la agenda. Entonces, yo creo que Ahora, puras flores para acá este encuentro, lo ha hecho muy bien. sí, claro, sí, parafraseando a Pepe Out, José Antonio No, por Cast Dios santo. tuvo la... No, que si Pepe Out Es cuando hace Navidad por la análisis... chita. Me voy a enojar, Felipe. Ya me enojé. Me No, pero preenojé. Pepe Out es un gran Ya, analista. Si bueno, el ya. problema de Ya, Pepe Out ok. es cuando Es empieza con los que cuando carriles. habla. Claro, No, cuando se carrilea, sí, un pero dice poquito. algo que a mí por lo menos me hace mucho sentido Ya, ahí tal. respecto a eh,
Kast tuvo la, espero se entienda lo que estoy diciendo, comillas, Dale. suerte que no tuvo Boric. Explico. Gabriel Boric ya era gobierno, ya era presidente cuando vino el 4S del 2022. ¿Ok? Y muchos sostienen, me incluyo, que esa fue la fecha en que se acabó el gobierno de Gabriel Boric. El resto fue intentar llevar el barco a puerto. Chao. Porque para bien o para mal, yo no entro en eso, él tenía un objetivo que era, ¡pum!, la aprobación de y esto yo lo he reporteado, la constitución que no fue la que se presentó. Boric quería otro proyecto constitucional, no ese, pero da lo mismo. Se rechazó, ya sabemos lo que pasó, y ahí se acabó. Y siguió administrando. José Antonio Kast tuvo la, comillas, suerte que con el segundo proceso, republicano tiene una amplia mayoría de quienes iban a participar del segundo proceso constitucional. Pero como son las cosas que pasan en Chile, ellos no querían cambiar la constitución. ¿Ok? Y bueno, pasó lo que pasó, no se aprobó, y eso desde el punto de vista político, por cierto que es un fracaso, pero él lo tuvo antes de ser gobierno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que José Antonio Kast entendió, y yo creo que ninguno de nosotros lo vio venir, que su discurso de la noche del 14 de diciembre fue un discurso de unidad, porque él entendió rápidamente, capaz que todo esto que estamos hablando, Cassandra, en mayo, digamos, sea otra cosa, estamos hablando lo de ahora, ¿verdad? Exacto, sí. Tiene un tono distinto. El problema es que Johannes Kaiser no ha llegado a su pic político. Mm. Creo que él no cree que ha llegado a su pic político, porque capaz que en 2 años más miremos para atrás y digamos, ¿se acuerdan de Johannes Kaiser? Sí, ese gallo que salió tercero. Ah, sí, claro, ¿y te acordáis que sonaba como ministro? Sí, pero no, nunca pasó nada. No sabemos en qué capítulo de la serie estamos. Pero yo creo y tengo la sensación que él piensa que este es el inicio de algo, no es el término de algo. Y por lo tanto, yo no sé si él quiera jugarse ser ministro. Porque, claro, una cosa es lo que eventualmente republicanos quiera, lo que la Cassandra quiera, no tengo idea, Claro. grupos de personas lo quieran, está perfecto, si eso es legítimo. Ujú. Pero la pregunta es, ¿él querrá ese cargo? Y lo siguiente, si acepta ese cargo, ¿va a durar los 4 años por su personalidad? ¿Va a ser una Michelle Bachelet de Lagos como ministra de Salud y después como ministra de Defensa? Defensa, arriba el O sea, tanque, disciplinada porque buscaba un norte, o a la primera de cambio Kaiser se va a ir del gabinete y va a generar un cisma dentro del gobierno de José Antonio Kast. Por personalidad pareciera más lo segundo. Yo no digo que sea malo, ¿ah? Cada uno es como es. Por eso tal vez, querido Álvaro, Johannes Kaiser va a querer hacer su camino por fuera como lo hizo Kast. No te voy a decir que va a ser opositor a Kast. No, no he dicho eso. Capaz que lo sea, pero no creo. Pero sí su camino propio, legítimo. ¿O tú lo ves en el gabinete? Sí. No, lo que pasa es que yo creo que Johannes Kaiser piensa que eventualmente entrar como ministro es ponerse la soga al cuello, Claro, porque es muy atractivo para la prensa que por Johannes Kaiser supuesto. sea ministro y que pase algo que más o menos tienda a ir con la personalidad de él, que no sé, si algo no le gusta, se va, lo anda toda la cresta. Eso es muy atractivo y la prensa lo va a estar esperando, esperando, Pero por y le puede salir supuesto. bien o le puede salir mal. Entonces, jugar con fuego. Mm. Porque, insisto, por personalidad, solo por eso, ¿ah? No tengo ningún otro antecedente. Y puedo estar equivocándome y capaz que hay gente que se enoje conmigo. Bueno, no es la primera vez ni va a ser la última, pero por personalidad yo lo veo más por fuera que por dentro. Porque, insisto, tú puedes hacer los dos caminos. Proyectarte
como ministro o proyectarte por fuera. Ahora, si por A, B o C motivo Johannes Kaiser es el próximo ministro de Seguridad de Chile, ahí sí que va a ser complejo porque ese es un pleno, es todo o nada. Sí. O sea, o al tipo le va bien, que es improbable, o al tipo le va mal, que es probable. No digo que en seguridad le vaya a ir mal a Kast, pero él va a ser el fusible, Mm, como todos los ministros. exacto, Y el exacto. Ministerio de Seguridad en este gobierno de José Antonio Kast, yo creo que es el 1, el 2 de Hacienda y el 3 Cancillería. Y el resto, digamos, Sí. buena onda, hay Buena onda, ministerios los queremos mucho, sectoriales pero no. importantes, Sí. pero Mm, en el gobierno de emergencia, esos son los tres sí, más po, importantes. exacto. Sí, totalmente. Y de hecho, esta misma conversación la van a tener los Kaiser hoy día en la noche, mientras comen pavito y papitas duquesa. Esta misma conversación, que de hecho salieron los hermanos de Johannes Heizen Kaiser, Paisa, Heizen Paisa. y tal vez quizá un poquito de spritz, ¿cómo se llaman esas cositas? Y chucrut, pongámosle. Y Pero chucrut. claro, seguro que sí. Pero a mí como que me Y hincha un poco el chucrut. Un sí, sí, poquito. Yo no no, sufro no sé, de ¿no? De dispepsia y hinchazón, de arofagia, pero como que me hincha un ¿ya? poquito, un poquito. Te hincha, te hincha. Un poquito, pero un poquito. Bueno, no comas Un chucrut, poquito, Felipe, poquito, esa sería mi poquito. recomendación. Sí, bueno, en fin. La cosa es que eso, pues sabemos que los Kaiser esta noche van a tener probablemente esta conversación y sabemos también que los hermanos famosos de Johannes Kaiser opinan que mejor no esté adentro del gobierno, justamente por el tema de los fusibles. O sea, la larga tradición republicana en Chile es que cuando queda una escoba, un sapo gigante, para que el daño no llegue al presidente, pa afuera el ministro en cuestión. Hasta Boric. Eso no pasó en el gobierno de Boric, todos esperamos que pasara, pero no se logró, pero No, probablemente pasó. eso vuelve. O Pero muy sea, perdona, poco, po. Isquia te, debió te haberse recuerdo, ido el día te 14 de recuerdo, marzo. te recuerdo que quien se No, pero, suponía iba a ser el sucesor de Boric terminó exiliado en Europa. sí, claro, Perdón, pero, oye, pero autoexiliado en Europa. No, amenazadísimo de por acusación distintas, constitucional. tú me vas a decir por razones merecidas. Yo no digo lo contrario, solo digo que Giorgio Jackson, que era, insisto, y muchos sostenían que él no fue el candidato por la edad, Le porque no le faltaban, alcanzaba, y que claro. él iba a ser, y que él era el ideólogo del gobierno de Sí, Boric, po, y serían era ideas malas, su, pero era. claro, y era su orejero. Y Rasputín, que le mucho, dicen. y yo me acuerdo que a mí me decían Rasputín, pero no por eso, Cassandra, eso lo hablamos Me otro día. imagino. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que la Cassandra entendió y Álvaro también. Jojo Jackson sonaba en el segundo piso, ¿te acuerdas? Sí, Y pero finalmente claro. terminó siendo Sexpress. Y bueno, después Sí, terminó el po. Ministerio de Desarrollo y ya sabemos su historia, pero digo, bueno, lo que pasó con Rodrigo Ginspeter en el Piñera 1. O sea, Claro, po. Es que hay eso, es muchos que eso te digo, ejemplos un poco más, ¿cachai? de personas muy cercanas que al final, Mm. No, sí, porque así es la no, pero a lo política. que me refiero con el gobierno de Boric es que como que la agonía de dichos ministros se alargaba, se alargó, acusación constitucional, sí, viene, no, no, no se aprobó, chita, ya, Ah, renuncia. sí, claro. Estamos Sí, más acostumbrados a que fuera un poquito más de velocidad, ¿te fijas? Entonces, claro, yo creo que eso vuelve con el gobierno Kast y todos sabemos que el primer gabinete es como patantear un poquito el agua también, po. Y que al principio probablemente, sobre todo en temas de seguridad, el que asume esa cartera va a estar expuesto a un montón de decisiones que al principio a lo mejor van a ser muy populares y después quizás no tanto. Si ese es el gran problema y la sí. importancia de mantener el apoyo popular en hacer las cosas que hay que hacer, porque hacer las Mm. cosas que hay que hacer es feo. Entonces, bueno, mira, si yo fuera Cast, lo querría cerca, muy cerca de mí, en un ministerio que él pudiera estar los 4 años pasando piola, luciéndose, pero pasando piola. Y si yo fuera Johannes Kaiser, no querría estar en el gobierno, la verdad. Pero bueno, Claro, veamos qué claro. decisión sale. Veamos qué decisión Es, sale de es, esta es, comida es, navideña. es exactamente eso, aparentemente, lo que está ocurriendo, digamos. Y, y bueno, entiendo que con la Mónica Rincón hace un par de días Johannes Kaiser le dijo algo así como él estaba como de canto, o sea, como 50 y Mm, 50, digamos. sí, sí, heavy. Y bueno, también, digámoslo, eh,
entre la primera y la segunda vuelta, tal cual como pasó en la elección anterior, la niña bonita de la política fue Franco Parisi. Sí. Fue la segunda vuelta y se acabó Franco Parisi, y ahora Mm. la niña bonita es Johannes Kaiser hasta que se Hasta sepa que dé el sí. Hasta si que dé va, el sí de las claro, niñas. Claro, hasta sí, que, po. hasta que eventualmente integre el gabinete o no. Claro, Y exacto, ahí, y exacto. ahí a otra cosa, Sí. a otra Si hasta cosa, Arjona ha cantado de esto, pues Felipe, dime que no, y toda esa chaya. dime que sí, Claro, negro. claro. ¿Qué les gusta? ¿O qué les gustaría? Porque además, en algún minuto también ahí en los, ¿cómo se dice? Hay una palabra, man. En los mentideros, que no es de mentira, sino que mentidero es de como de pasillo, en fin, o conversaciones de pasillo, sonó el nombre de Rodolfo Carter como ministro de Seguridad. Ustedes Ah, dirán, pero mira. ¿cómo si? Y esa sería la primera vez, si pasara, Mm, que un parlamentario recién electo pasara al gabinete. mm. Que si así fuera, no estoy diciendo que así vaya a ser, él jura o promete en la mañana y después Y renuncia renuncia en la y tardecita. después jura o promete más tarde como eventual ministro. Recordemos que Rodolfo Carte fue electo senador por la Araucanía. ¿Cómo lo ven ustedes? Estoy haciendo todo este enredo que podría ocurrir Mm. si es que acepta el cargo y si se lo ofrecen, obviamente. ¿Cómo lo verían eso? Y se les ocurre algún otro nombre que ande dando vuelta que les gustaría y por qué. Casandra, Álvaro, Mira, Álvaro Casandra. yo Álvaro. creo que Rodolfo Carter le gusta la calle, así que yo lo veo probable, pero es que está esto detrás, que tendría que entregarle el cupo a su partido. Bueno, no es tan complicado, pero se da esa discusión. Pero es que el Rodolfo fue alcalde, le gusta la tele, le gusta la prensa, y ser Le gusta más parlamentario es que, fome. como decía un amigo, le gusta más que faltar al colegio. Es fome, o sea, al menos no tenéis tanta prensa en el Senado como la tendrías de ministro, y te sirve de trampolín para ser candidato presidencial, que a lo que le gustaría. Si te va bien. Claro, si te va bien. Claro. Porque es, porque es un ministerio, particularmente en este gobierno, que es, Mm, o sea, ahí van a estar las miradas. Ahora, a Rodolfo Carte le gusta poco que lo miren, pero digo, por eso no hay problema. Yo creo que en eso ahí está su potencial mm. también. Pero ¿tú consideras que ese sí sería un buen nombre? No sé si sería un buen nombre, yo creo que él le gustaría, que él Ah, no, estaría eso. dispuesto, sí, Tremendo. O sea, de salir a la no, calle, este tema de las casas narcos y todo el show que hacía cuando era alcalde. ¿a ti, Cassandra, lo estás Mm, pensando? sí, no, estaba pensando que justamente cuando Carter tuvo este momento como Pimpinela con Chile Vamos y se fue con Republicano, yo de hecho pensé, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo Te lo juro, juro, chico. te lo juro, que yo pensé que el hombre iba como para un cargo ministerial. Y de hecho pensé que podía ser ese el cargo que asumiera Rodolfo Carter. Justamente por esta cosa, eh, claro, de la tele, de la comunicación, de las señales y de su historia política, po. O sea, si la gente piensa en Rodolfo Carter, alcalde, no estáis pensando en las ferias de Navidad que montó, no estáis pensando más bien como en ese último tiempo en que eh, bueno, habrá que preguntarle a los vecinos de la Florida. Yo creo que si eligieron a su delfín, debe ser que lo hizo bien. Eh, si resultó, no, pero parece que sí. Entonces, claro, a mí me haría mucho sentido, fíjate. Ahora, ya empezar a jugar a estos enroques, claro, podríais meter a Ruth Hurtado como de senadora, qué sé yo, la voy a hacer. Pero ¿cómo no vamos a tener a alguien más, digo yo? ¿Cómo no vamos a encontrar otro nombre que además sea de nuevo, va a ser el ministerio más complicado. Yo creo que tiene que ser alguien que tenga, que comunique bien, que tenga harta espalda, que se vea potente, que sea como un Panzer, pero con menos rinitis. Yo también estoy con rinitis ahora, que lo que tenía Insulza en su momento. ¿Cómo no va a tener una figura por ahí entre demócratas, Chile Vamos, republicanos, nacional libertarios? ¿Cómo no va a haber alguien, digo yo? En este minuto no se me ocurre nadie, pero tiene que haber. No lo he pensado, pero tiene que haber. Voy a pensarlo hoy Claro. día en la noche mientras agarro mis papitas.
duquesa. Claro, Sí. porque efectivamente si así fuera, sería algo, como yo explicaba, inédito, de que un parlamentario, digamos, no alcance a ejercer y ya lo llamen a un Y ministerio. si es Pero inédito, es criticable. Al tiro. Pa. es criticable, pero también es atractivo. Sí, claro. Y, Sí, claro que sí. y cumpliría. Obvio Yo que me sí. estoy. En una de esas estamos hablando pura tontera y ni siquiera nadie Y ha nos pensado en el sorprenden. nombre de él, no tengo idea, pero es Claro. entretenido. Bueno, Hacer política ficción es muy sí, entretenido. claro. Porque en el fondo cumpliría con el requisito que el propio presidente Kast puso: gobierno de emergencia. Sí, claro. Y en situaciones excepcionales, Y ya me lo imaginé decisiones con chaqueta, excepcionales. po, ¿cachai? Con parca, gobierno de Chile, me lo imaginé al tiro. Al tiro. Claro. Con ¿Sí? Botox. Esa marca ya la tiene Ya, construida. po, Pero hombre, si mira, el hombre no se ha oye, estirado tanto. pon la chita. Mira qué innecesario. Innecesario. Estamos en Navidad, por Dios No está santo. más pinchado que Mariposa Museo, no. No nos fijemos en esas cosas, Álvaro, por favor. No, por la flauta. Oye, si no se puede, no se puede. Ya, y ¿cómo se llama? Y en Cancillería, ¿les suena un nombre distinto? ¿Les daría lo mismo que fuera el que yo les nombré, Francisco Pérez Maquena, que viene de la Gerencia General de Quiñenco, que es como la matriz del grupo Mm, Luxich? ¿Cómo, o tienen, o ustedes, digamos, buscarían otro nombre mm, de personas más jóvenes, qué sé yo? En Hacienda, eh, ahí también hubo un problema con Daza, que eso también fue leído de manera extraña, porque casi como que Kass viajó a pedirle por favor que fuera ministro. sí. Recordemos que él está trabajando está trabajando en el gobierno de Milei. Daza fue el Mm, jefe económico de la campaña de Kast en la elección pasada, del 2021. Eh, Está este otro señor, Quiroz, que está vinculado, digamos, a las ciertas estrategias que utilizaron las empresas de pollo, ¿no? Para la colusión de los pollos, o de la farmacia, de los claro. Sí, pollos, ¿no? De los pollos. Pollo. creo que fue los Chicken. pollos. Claro, en la estrategia de defensa no estuvo involucrado la colusión, digo, Claro. y que le ha generado también un Mm, un cierto ruido. flasco, claro. Entonces, o da lo mismo, y si son ellos, son ellos. Y bueno, y en interior, que claro, seguridad, que es un ministerio relativamente nuevo. Recordemos que finalmente se creó durante el gobierno del presidente Boric. No existía. Interior y Seguridad Pública era un ministerio, hoy día son Mm, dos. Tal vez en Interior, en Vocería, que anda dando vuelta el nombre de la Mara Cedini, en fin, ujú. o de personas con más prestigio, qué sé yo, no prestigio, me equivoqué, perdón, con mayor trayectoria, eso quise decir. En Sexpress está Claudio Alvarado, UDI, que en algún minuto alguien reemplazó en el Senado, en el gobierno de Piñera 2. Ya me voy a acordar. ¿Víctor Que también Pérez o estuvo en no? la ¿Perdón? Víctor ¿Víctor Pérez cuando Pérez? se fue a Interior. Víctor Pérez. Víctor Pérez Mm, cuando se fue a Ministerio de Interior. mm. Eh, Fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia también en algún momento. Eh, Debería haber una mayor participación de Chile Vamos en el Mm. comité político. En fin, ¿qué nombres les gustaría? Porque hay harta cosa, hay harto gabinete. Sí, yo creo que Rodrigo Álvarez pinta para ministro. Ya fue ministro de Piñera, pero ¿Ya? no sé dónde colocarlo, porque, a ver, para ser ministro de Hacienda lo que le jugaría en contra en que abogado, pero el tipo tiene todas las credenciales. Eh, Tiene muñeca política Mm. además. sí, sí, yo creo que es un muy buen nombre y que además de este círculo como cercano de amigos de Cast, los que les dicen Anton al candidato, o sea, Antón, le dicen José Antón. Antonio. Antón. Sí. Mm. No sé quién más, a ver, Ese es un buen nombre, como, Álvaro, porque es que en además derecho usted hay varios candidatos, claro, porque uno dice buen nombre. Bueno, yo hago un disclaimer, a mí me cae muy bien Rodrigo Álvarez, lo hemos tenido acá varias veces Es invitado, bacán yo lo él. entrevisté,
Lo queremos Lo mucho, Denis. entrevisté Es muy muchas orgulloso. veces cuando fue presidente de la Cámara, si no me equivoco, en Sí, algún lo fue. momento. Un tipo muy agradable, son Mm, esos políticos que tú puedes hablar con él, digamos, sin ningún problema, con la sí. agenda abierta, digamos. Eh, y claro, él tiene un liderazgo parecido al de Mr. Bean, Claudio Alvarado, que son tipos que no tienen gran aspaviento, Mm, que no son tipos como, qué sé yo, Pancho Vidal, mm, sino que son tipos más bien, pero, pero con muñeca, porque en estas cosas yo insisto, eso la es clave. muñeca política es muy importante. Y la muñeca, guste o no, la tienes con experiencia. Ahora, la típica cuestión, ya, pero como en el fútbol, así, ya, pero si no ponía el sub-20 en algún momento, ¿cuándo va a tener experiencia? Bueno, Claro. para eso están las subsecretarías, para eso están Ujú. las seremías, para eso están los asesores, para ir fogueándose, porque acuérdense de mí, el 11 de marzo empieza la verdad. Hasta Ujú. ahora, oye, viajemos para allá, propongamos a este, hagamos un tecito, cómprate las galletas, tírame todos los nombres, que venga el presidente René con la carpeta, que venga el presidente de la UDI con la carpeta, que, oye, qué buena idea, oye, qué genial, oye, tomémonos una cosita, oye, viajemos. Pero el 11 de marzo, la cuestión Claro. cambia. Entonces, y hasta ahora, desde lo que pasó en primera vuelta y hasta ahora, eh, hay un diseño, o sea, demasiado estricto y detallado de el equipo, ante la comando ahora ya es equipo, del presidente electo. O Mm, sea, nada ha sido al azar y eso no. demuestra también que tienen que haber personas, bueno, Sí, po. profesionales y que te insisto, porque además, Casandra y Álvaro, cuando tú haces José Antonio Casas es el candidato del Partido Republicano en primera vuelta. En segunda vuelta empieza a sumar apoyos y cuando él es electo, llama, guste o no, tú vas a decir, ya, pero eso está arreglado de antes. Está bien, yo estoy hablando de lo que se ve de manera pública. Él llama y en estricto rigor, él tiene copado la centro derecha y la derecha completa. Sí, po. Completa, o sea, si tú me apuras, es un gobierno más amplio que el de Piñera 1 y Piñera 2, desde el punto de vista de la convocatoria, por favor, espero se Sí, entienda sí. lo que estoy diciendo. Y eso igual, guste o no, tienes que tener ministro del Partido Nacional Libertario hasta Ujú. de amarillo, Demócrata, claro, o demócrata, o incluso el claro. Partido Radical. Ujú. Porque claro, cuando yo me acuerdo de Bachelet, oye, pero ese caballero, weón, ¿quién es, weón? ¿De qué partido es? Partido Humanista. Claro, porque tú lo convocaste, po. Y cuando tú convocas de alguna manera, tienes que darle cabida en la mesa. Entonces, también a ese grupo o a esas personas que convocaste, que aceptaste su apoyo, bueno, los tienes que tener contentos. No solo a los tuyos, sino que a los que no eran tuyos, pero que terminaron Ujú. votando por ti. Mm. Sí, po, exacto. Era esta cosa que yo te decía, y a alguna gente le va a molestar, pero esto es entender que la política es el arte de lo posible. Y para que hacer cosas posibles tienes que estar con toda la gente que te apoyó, que claro, están en una etapa de, ay, no, somos coalición, pero ya, bueno, ¿qué somos tú y yo? Ya, vale, está perfecto. Pero te parece alto una coalición, pues y es bastante amplia, como tú dices. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que incorporar gente de demócratas y creo también que hay que incorporar el presidente electo lo dijo y lo dijo por algo en su discurso inaugural, en su discurso del día que ganó, que también había gente radical que lo había apoyado. O sea, eso también te señala algo, o sea, de cómo se va a componer este gobierno. Eh, Ahora, esto de tirar nombres y empezar a hacer como los Cruz, se parece un poco como batalla naval,
igual está entretenido. Entretenido, pero no quisiera estar en los Sí, pantalones de po. lo que lo están haciendo en serio ahora. Pero como tú dices, yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero Cast era alemana, es bastante alemán. Entonces yo creo que aquí hay bastante poco al azar y más bien como los encajes que están haciendo tienen que ver con que la gente le diga que sí o que no. Que también cada uno, como ya comentamos respecto a Johannes Kaiser, tendrá que ver dónde le aprieta el zapato. Quizá Johannes Kaiser no sea el hombre que entra al gabinete, pero gente del Partido Nacional Libertario sí. Yo ponte tú en la deep web de la fachósfera en la que me muevo, de mis amistades, un nombre que figura harto como La canciller, fachófera. fachósfera, la fachósfera, sí, sí, somos hartos. El facherío, como decía un Está amigo. Darío Paya. Eh, Sí, po, sí, los FCU, Darío fachos Paya. como uno. Darío Paya, fíjate, que tuvo un cargo en la OEA con el presidente Piñera. Es un buen nombre, a mí me gusta. Es un buen Sí. gallo que se mueve bien. Sí, te habla idioma, tiene experiencia en relaciones internacionales. Yo creo que UDI, te podría ser habla un buen. idioma, Te habla tiene todas sus idioma, piezas, te habla de corrido. mide como 2 metros, Felipe. Cuidado, te mira a los ojos a ti. Yo creo que eso es importante. Necesitamos eso. ¿Para qué estamos con cosas? Por favor, después de estos 4 años, yo Cassandra, ¿a ti te necesito gustan los cierta. hombres altos? Sí, ¿cuánto me demoré en Ya, contestar? Segundo, volvemos a lo 3 segundos. nuestro. Sí, Darío, entonces claro, te Paya, costó harto. Gracias por, 3 segundos, gracias, gracias por gracias. haber sido tan honesta. Gracias por tu Tú atención a sabes esta materia, que gracias. en la época que Darío Paya era UDI, diputado, Ujú. cuando yo trabajaba en la red, en el programa Punto de Vista, después Punto 4, después Punto de Vista que hacía Nicolás Vergara, había un dicho. Cuando todos fallan, Darío Paya. O sea, Darío Paya siempre estaba disponible, Sí, sí, lo sí. que Necesitamos habla eso. muy bien de él. Necesitamos un 24/7 y toda esa chaya, bien. Así que Darío Paya podría ser un buen nombre, no sé, Bueno, ojalá. claro, Me encanta. A mí A me mí me cae muy bien soplaron, Darío Paya. existe, sí, a en ver, educación, Alvarito. me soplaron Ignacio Sánchez. No, Difícil, difícil. Mira, Yo creo que mira, supongo. muy difícil Alvarito. porque no es No, político. dice la Cassandra. Ya. No, no, ni perdón ni olvido al panda, no, no. El panda. A mí me soplaron ese No, nombre, pero lo veo muy difícil. Pero ¿por qué aprieta el puño la Cassandra? no, Pero sí, pero no me voy a ir a rete quemar, a ¿ah? Álvaro, no Me rete voy a al ir a mensajero detonar. si Álvaro está dando un nombre. Casi le pego. Oh, perdón, Alvarito, yo sé que tú eres el Menos mal que estamos mensajero. por Zoom. Me detoné, pa, casi portazo virtual, todo. No, 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 perdón, fue un Desarrolle su exabrupto, molestia, pues Cassandra exabrupto. no se quede en No, esto nomás, pues a mí, desarrolle. sí, a mí me parece que el rector Sánchez no hizo una buena gestión como rector los muchísimos años que estuvo a cargo de la Universidad Católica, particularmente su rol durante el estallido me pareció que fue paupérrimo, triste, que en realidad la defensa de los valores católicos, que debiera esperarse de un rector que de hecho es nominado por el Papa, y que es de la universidad, la muy pontificia Universidad Católica de Chile dejó todo que desear, o sea, hubo performances sodomíticas afuera de la Casa Central, eso lo vimos todos a las 3 de la tarde, y el rector se sentó a tomar tecito con los manifestantes en una performance bastante triste. Así que si él quiere ser rector, o sea, quiere ser ministro de Educación, te lo juro por mi vida que voy a ir a hablar con José Antonio Casta en persona. Eso es todo lo que tengo que Mira, decir. Y no soy la única que piensa así, entre paréntesis. De nuevo, vuelvo a la fachófera. Ese no es un nombre de consenso, no es un nombre de acuerdo. Sigamos, busquemos otro. Tampoco es la persona que más sabe de educación en Chile, porque además no estamos hablando de educación superior, estamos hablando particularmente de los problemas de Chile. Parten en los niños más chicos, así que no creo que ese sea el nombre. Perdón. Y eso es todo lo que tengo que decir a ese respecto. no pensé que Cassandra era tan facha. Repito, más a la derecha que yo, la pared. No hay nada más, Claro. para que estemos claros. ¿Qué otro nombre? O sea, me han soplado. A ver, algo que dijo el candidato, o sea, cuando era candidato, después de ganar, dentro del comando, dijo algo así como que todos los que estén aquí sepan que no todos van a tener cargo en mi gobierno. Lo encontré interesante. Yo, no sé, a ver, otro nombre que se me ocurre, Marco Antonio González, que es un profe también de la Cato, que es parte del círculo de amigos y que fue director de COPESA, de la SOFOFA, y no me acuerdo qué otros cargos ha ejercido, pero
¿Y dónde pero lo lo pondrías veo a él? en desarrollo social, algo En desarrollo así social. que evaluación de proyectos, todo lo que tiene que ver con gasto fiscal un poco, por ahí va la cosa, porque fue parte del equipo de asesores económicos de Castro dentro de las Mm. campañas anteriores. Así que ese otro nombre que me han soplado por ahí, Rafael Cruzat, que también fue profe mío, que suena al director de Servicio de Impuesto Interno, una subsecretaría también de una cartera más económica, pero bueno, eso es lo que va sonando en los pasillos de la facultad. Eso dicen, tanto En emocionado, los te mentideros. apuesto. Espérate, podría, perdona, yo, yo tuve que ir a cambiarme la sonda porque tengo problemas. No, mentira. Tuve que Pero ir al ¿cómo baño a hacer dices pis. eso? Está Alvarito, bien, el está bien. nombre anterior del Cruzat, Marco Antonio perdón, González, perdón, Casandra, disculpe. No, está bien. Está bien. Marco Antonio, ¿por qué me suena Marco Antonio González? director de Copesa, fue como 15 años. Sí, por eso que me sonaba, pues viste ya. Y sonaría como ministro de, No, sí, pues yo lo consorcio candidateo, periodístico Sociedad Anónima, dueño de la Claro, tercera. sí, pues. ¿Ya? yo lo Ah, tú, candidateo ya, ya, para, ya, ya. sí, no, porque es del círculo de amigos muy cercano y fue asesor económico en campañas Ya, anteriores, no sé si en esta. Mm. ya, entiendo. Ahora, yo me quedé pegado en lo de Sánchez, Ignacio Sánchez, a quien conozco porque era un apoderado de mi tercer hijo en el colegio. Porque ahí, Cassandra, es interesante el nombre porque, eh, digo, en general, salvo honrosas excepciones, las críticas a los ministros o ministras vienen de la oposición, ¿verdad? Este no Oye, sería el no, este caso. gallo no tiene experiencia, Mm. no, esta señora, esta se- esto sería al revés. Entonces, Sí, imagino sería nuevo. que cuando José Antonio Caz anuncie, no creo que nadie tenga los cojones para levantar la mano y decir lo que dijiste tú, que es válido, yo no digo que no lo sea, porque de esa manera también convoca. Pues entonces, eh, ¿quién te podría decir algo de la oposición al gobierno de Caz, actual oficialismo, si eventualmente nombran a Ignacio Sánchez como ministro de Educación? ¿Cachai? Sí, pues, exacto. Entonces, bueno, Exactamente, y por eso ahora, ojo ellos que el Ministerio están de Educación, como... Educación y Claro. Salud son los dos ministerios sectoriales, químicamente puros, pero que Ujú. tienen mucho de dominio político. Sí, claro. ¿Cachai? Sí, claro. Igual un pediatra del Ministerio de Educación, como que no, no sé si nunca tanto, pero claro, te entiendo perfecto. Ahora, yo creo que José Antonio Cast, como ha aprendido mucho de sus derrotas electorales y de sus campañas previas y de cómo hacer las cosas mejor, está escuchando mucho estas voces también, ¿ah? No creas tú, el hombre escucha harto. Por lo mismo, está bien, va a haber nombres que no nos van a gustar, va a haber gente, no sé, po, yo fíjate que veo a Jimena Rincón, en cambio, sí participando del gabinete, o a Carlos Maldonado, ponte tú sí los vería participando sin ningún problema del gabinete. Ahora, nombres como de Ignacio Sánchez, que generan tanta, porque esta reacción que yo tuve la tiene mucha gente, y no es la derecha más dura, también en Chile vamos, no crean ustedes, es una cuestión más o menos transversal. Yo no creo que él se arriesgue a poner a alguien que además, como te digo, la señal es más educación de los primeros años que educación superior en realidad. El problema de Chile va más en esa línea, diría yo. Entonces, no sé si sea una buena Mm. señal, y yo creo que José Antonio Casta está muy Sí. atento a este tipo de comentarios y de reacciones. Porque ¿por qué abrir un flanco dentro de su propia coalición, no coalición, no sabemos qué somos? O sea, si vaya a tener al frente una izquierda que te va a estar dando, pero como caja día por medio, mejor mantengamos un frente unido y nombres que, ok, a lo mejor nos gustan un poquito más, un poquito menos, pero mantenemos una línea de consenso más o menos estándar, digamos. Ahora, yo me recuerdo, porque a veces me recuerdo, que en el gobierno de Piñera uno, en algún momento, se recordarán, llamó al gabinete a Pablo Longueira, ministro de Economía, Fomento y Turismo, y a Evelyn Matei, para ministra del Trabajo y Previsión Social. Y yo me recuerdo, porque todavía tengo buena memoria, que Evelyn Matei y Pablo Longueira, digamos que eran voces un tanto disonantes para el gobierno del presidente Piñera en el Senado. No te voy a decir que eran oposición, porque no lo eran, pero
pero eran voces medias críticas. Claro. Y después llamó al Ministerio de Defensa Nacional, a quien siempre quiso ser ministro de Defensa, porque además es carabinero en retiro. El entonces presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que también le estaba generando un cierto, ¿ok? Entonces, ¿qué digo con esto? Tal vez la experiencia de José Antonio Kast y su equipo es que evitando esa disidencia, bueno, los convoco, porque en Chile, no sé si en otras partes del mundo, yo hablo por Chile nomás, porque no lo conozco en otras partes del mundo y hago mi reconocimiento de ignorante que soy, se dice que al presidente nunca cuando te llama se le dice que no. Es muy raro que te digan, oye, te quiero en tal ministerio, me gustaría que fuera tal cosa. Yo igual aprovecho para pasar un aviso, cualquier embajada yo ya pedí Italia, que la caer una banderita y pa. Que la tengan botadita por ahí, sí, no hay ningún París, problema. No voy a pedir la embajada en París, no voy a pedir la embajada en Londres, por favor. Portugal, Tú dices que tú sabes que esa es la que más añoran, porque maravilla. es muy bonito y nunca pasa nada ahí. Claro, Japón también está bastante alta en las apuestas. Bueno, capaz en toda esta danza de nombres que hemos dado, en una de esas, bueno, el presidente electo se juegue por esos nombres para justamente evitar un eventual ruido, pero se puede saber, porque en Chile todo se sabe, que eventualmente José Antonio Kast le ofrezca, por ejemplo, el Ministerio de Defensa a Johannes Kaiser, y Johannes Kaiser, por las razones que hemos hablado acá, o por otras, o por la sumatoria de razones, le diga no. Y si nos enteramos de eso... Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Sí, pues mal. Feo, poco estético. Les vamos a pegar. Yo por lo menos le voy a pegar. O sea, pegar desde el punto de vista de la crítica, digo. Sí, o del análisis. Entonces, no te pega a ti, es más grande. Es más grande y alemán. Yo soy un chileno nomás. Pero bueno, sí, yo soy un chileno piñufla. Pero igual está entretenido todo esto, porque te insisto, como él convocó a un espectro tan amplio, están llegando todas, las calilas, las mojojojos, las caras, no, esas no. Puede entrar para adentro cualquiera, y eso es muy entretenido. No digo cualquiera en términos de que la oferta es muy amplia. Sí, de allá para acá, digamos, de la mitad para acá, claro. Sí, no van a estar llamando a la Bea Sánchez, po. O sea, pongámonos. Porque además, ojo, no porque además la Bea Sánchez es senadora electa, pero ojo. Sí, po. Bueno. Carter también. También es muy importante el cargo de Ministerio del Interior. Sí. Adivinen por qué. El presidente cuando sale el otro, po. Muy bien, queda de vicepresidente o vicepresidenta. Muy bien, Cassandra. Muy bien. Es que me preparé. Te preparaste. Y eso también es importante, Alvarito. Pues. Usted se ríe porque usted tiene un nombre ahí dando vueltas. Dígalo, no sea tímido. De los pasillos de la Casa Central. De las entrañas. No tengo nombre. Imagínate nombra de ministra del Interior a Evelyn Matei. No, ahí te tiraste. No, te tiraste. De nuevo, la Cassandra de nuevo hace así con la mano, pero Cassandra, contrólate. No, nada, no, yo con la tía, no. Claro que también. Por el mismo motivo, me sorprendiste, fue distinto. También en estas cosas, perdónenme que se los diga, pero también hay un poquito de show. Tú tienes que nombrar a uno o dos personajes que digamos, que uno diga, ¡oh, qué buena! ¿Cachai? Cáchate, claro. Sí, pues. El efecto sorpresa. Como cuando salió abrazado a la Jimena Rincón. Claro, esa cosa. Después que, literal, 48 horas antes era el nazi fascista, peor que había pasado la historia. Claro, eso, ponte tú, claro que sí, po. Pero eso no me molestaría, me sorprendería. Ocurre en política eso, Por supuesto. Ocurre mucho en política. Del amor al odio y del odio al amor tan rápido, Pero hay unos par de votos nomás de diferencia entre uno y otro, sí. Por eso para mí cada vez la política se parece más a las mujeres. Ay, qué vas a ver, nos van a funar, listo, nos funaron. Fue un gusto estar en este programa, nos funaron, listo, ¿qué va a decir este otro? Ay, qué susto. Justo en la parte de la despedida.
Llegando al No, 2026. porque, porque me han desilusionado, pues Cassandra, porque han jugado conmigo, con mi corazón, a eso me refería. Ya. Ya, ok. Cassandra, Álvaro Róstica, un abrazo, que lo pasen bien en esta Navidad. Feliz Navidad. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Y Cassandra, como siempre le digo, usted está cordialmente invitada a que participe en más programas. ¿Ah, sí? Yo sé que Es una está agenda complicada, ocupadísima, tú sabes. usted tiene Sí, una agenda sí. muy Ocupado. muy ocupada. Coordinar Pero, esto, derrotar muy al marxismo ocupada, cultural, es muy difícil. muy ocupada. Ya, Alvarito, que le vaya bien, descanse. Muchas gracias igualmente. Esto fue Carta Ciudadana. Feliz Navidad, Feliz Navidad. pásenlo bien. Nos vemos. Chao.